Lo que escuchan es algo más que el latido menguante de un corazón. Es el pulso de nuestra civilización. Y sí, se está apagando. Durante décadas hemos sido alertados de un problema de superpoblación. Nos dijeron que éramos demasiados. Hoy, Occidente no se enfrenta a esa temida explosión demográfica, sino a una implosión. Vivimos lo que los sociólogos llaman el invierno demográfico. El descenso de la tasa de fertilidad es uno de los cambios sociales más fundamentales de la historia de la humanidad. A nivel mundial, esta tasa ha caído hasta situarse por debajo de los 2,5 hijos por mujer, convirtiéndose casi en la norma en la mayor parte del planeta. La gran mayoría de la población mundial, el 80%, vive actualmente en países con una tasa de fertilidad inferior a los 3 hijos por mujer. Según estudios de la Organización de Naciones Unidas, son 3 las razones principales que explican el rápido descenso de la fertilidad mundial. 1. El mayor acceso de las mujeres a la educación y su mayor participación en el mercado laboral. 2. El descenso de las tasas de mortalidad infantil. Y 3. El aumento de los costes de la crianza de los hijos. Desde CEU Cefas creemos, no obstante, que estos 3 factores no agotan el problema. Entendemos que existen también razones antropológicas decisivas que nos ayudan a entender por qué hoy tantas mujeres no tienen hijos. La extensión de un individualismo que prioriza el proyecto personal y profesional sobre la apertura a la vida. Una cultura hedonista que identifica la felicidad casi exclusivamente con el bienestar inmediato y el consumo. La fragilidad de los vínculos familiares y de pareja, con alta inestabilidad afectiva y miedo al compromiso duradero. La pérdida de marcos trascendentes y comunitarios, religiosos y culturales que den sentido al sacrificio, al cuidado y a la maternidad como vocación. Y por último, una visión tecnocrática de la vida humana, que facilita que el hijo sea percibido más como un proyecto opcional que como un don. Como consecuencia de la disminución de la tasa de fertilidad, la tasa de crecimiento de la población mundial ha disminuido desde un máximo del 2,3% anual en 1963 a menos del 1% en la actualidad. No es una metáfora estacional, es un dato matemático. Para que una sociedad sobreviva en el tiempo, necesita una tasa de reemplazo de 2,1 hijos por mujer. Ese es, en verdad, el número mágico. Un hijo para reemplazar al padre, una hija para reemplazar a la madre, y ese pequeño decimal para compensar la mortalidad temprana. Bajando de 2,1, la población envejece. Bajando de 1,5, la recuperación se vuelve matemáticamente improbable. Hoy, casi todo Occidente está muy por debajo de esa línea roja. Empecemos el diagnóstico por Europa, el epicentro de este terremoto silencioso. El viejo continente ya no lo es solo por historia, sino por biología. Observen los datos. En los últimos 50 años, España cae de 2,9 nacimientos por mujer a 1,1. En Italia, el descenso va de 2,4 a 1,2. Francia, Alemania, Reino Unido, Irlanda, la lista es extensa. Y no es una cuestión económica, sino cultural. Incluso en las ricas regiones alemanas o escandinavas, las cunas están vacías. Europa perderá, según proyecciones, cerca de un 7% de su población en 2050. Pero lo dramático no es solo el número total de nacimientos, también lo es la falta de juventud. Hasta hace poco creíamos estar ante un problema de los europeos. Históricamente, Estados Unidos se mantenía gracias a su dinamismo e inmigración cerca del reemplazo generacional. Pero eso se acabó. Los datos del CDC de 2024 son contundentes. Estados Unidos ha marcado su mínimo histórico, cayendo hasta los 1,6 hijos por mujer. Canadá está aún peor, entrando oficialmente en el club de la fertilidad ultra baja, con un alarmante 1,2. Son cifras idénticas a las del sur de Europa. El sueño americano ya no incluye familias numerosas. Pero el dato más impactante y que muchos ignoran está en Hispanoamérica. La velocidad del descenso allí no tiene precedentes históricos. En apenas una generación, la región ha pasado de familias de 5 hijos a estar por debajo del nivel de reemplazo. Fijémonos en Chile. Su tasa de fecundidad se ha hundido a 1,03, por debajo incluso de España e Italia. Un colapso demográfico en tiempo récord. Colombia, históricamente joven, vio nacer menos de 500.000 niños en 2024, un hito negativo, con una tasa de 1,6. México, la gran potencia demográfica hispana, ya está en 1,8 y bajando. Hispanoamérica ha envejecido antes de desarrollarse.
Hablemos de España. Nuestro país es la zona cero de este fenómeno. Según el Instituto Nacional de Estadística, la tendencia estructural es devastadora. No solo contamos con una de las tasas más bajas del planeta, 1,1, sino que nuestra maternidad es la más tardía. El número de madres mayores de 40 años ha crecido casi un 9% en la última década. Hemos retrasado tanto la maternidad que para muchas el futuro simplemente no llega. España es un país donde mueren más personas de las que nacen. El saldo vegetativo es negativo. Si no fuera por la inmigración, España perdería población a un ritmo vertiginoso cada año. Nos estamos consumiendo. Entonces, ¿qué significa todo esto? Porque no son solo números. Socialmente, vamos hacia la epidemia de la soledad. Menos hijos significa menos nietos, menos primos, menos red familiar de apoyo. El Estado tendrá que asumir el rol de familia para millones de ancianos, con un coste sanitario impagable. Desmantelar la familia es desmantelar una red de seguridad natural que cuida de las personas en la vejez o en la enfermedad, dejando al individuo solo frente al Estado. Económicamente es insostenible. Con cada vez menos jóvenes trabajando, el sistema de pensiones se convierte en un esquema piramidal que se queda sin base. Necesitaríamos aumentos de productividad cuasi de ciencia ficción para compensar la falta de mano de obra. Con una población activa menguante y una dependiente creciente, la presión fiscal sobre los jóvenes será asfixiante. Culturalmente hablando, una civilización que no se reproduce biológicamente acaba siendo irrelevante. Sin transmisión generacional llegarán la pérdida de identidad y de raíces culturales. Moralmente, una sociedad que no tiene hijos es una sociedad que ha dejado de creer en su propio futuro, una sociedad que prefiere el presente inmediato al legado. El invierno no se acerca, el invierno ya está aquí y es extremadamente frío. Europa y América no son casos aislados, son el síntoma de una civilización cansada. En este seminario internacional abordaremos distintas cuestiones. ¿Se trata de algo irreversible? ¿Podemos volver a florecer? ¿Cómo atacamos las causas de este problema? Por desgracia, algunas corrientes de pensamiento que representan a organizaciones internacionales como la ONU o la Unión Europea no ignoran este problema por despiste, sino por razones puramente ideológicas. En algunos ámbitos sigue imperando la falsa creencia de que somos demasiados. La misma Agenda 2030, en su foco ecológico, a menudo ve al ser humano más como una huella de carbono a reducir que como un recurso a potenciar. La baja natalidad se ve casi como un éxito medioambiental, ocultando la catástrofe social que en verdad supone. Algunos consideran erróneamente el invierno demográfico como una victoria del progreso y de la libertad individual, cuando en realidad es el síntoma de una sociedad que ha perdido las ganas de vivir y perpetuarse. Bienvenidos al seminario La maternidad en crisis. Es hora de hablar del futuro que no nace.